Buenos días, hermanos. Me presento, mi nombre es Mauricio Vilches, soy el hermano chico de Pablo. La verdad soy el hermano mayor de Pablo, pero ya se darán cuenta por qué dije lo de chico. Así es el destino, no sé qué el Señor quiso o qué quiere el Señor enseñarme a través de eso, a través de la historia, a través de la vida. Bueno, agradecido al Señor por la invitación de Pastor Gonzalo en esta mañana. Me dijo una mañana, ahí conversando en la facultad, me dijo, mira, un amigo me invitó a su iglesia porque se casa su hijo, entonces necesito reemplazarle porque no va a estar en condiciones de predicar el día de hoy, así que quiero invitarte para que tú vayas a mi iglesia. Me sonó así como una invitación un poco forzada, pero agradecido, sin lugar a duda, por la oportunidad de verles, de estar en medio de una iglesia donde hay muchos hermanos conocidos, hermanos queridos, y saber que Dios sigue haciendo la obra aquí también en Maipú, sigue creciendo la iglesia, ¿ya? Hay caras nuevas que yo no conozco, hermanos en forma personal, pero agradecido al Señor por lo que está haciendo en la vida del pastor, en su familia y a través de su ministerio aquí también. Bueno, en esta mañana me acompaña mi esposa Soledad, como bien decía el hermano Pablo, nosotros estamos, después de 15 años de haber estado en Paraguay, ahora estamos trabajando hace 3 años en la Facultad Teológica Bíblica Bautista, ahí en Peñalolén, y Dios mediante continuamos este ministerio por los años que el Señor quiera, y también donde tenemos y estamos haciendo sufrir momentáneamente ahora a Nicolás. Esperamos que no sea el único, esperamos que sigan sumándose también. Hay un nuevo video, nuevito de paquete, que lo pueden bajar y mostrar en su oportunidad de lo que es la facultad y lo que estamos haciendo, ¿tá? Queremos, sin lugar a duda, contar con las iglesias nuestras, las iglesias en general que tenemos coinonía, de que estén orando por todos los, vamos a decir, por todos los que son los proyectos de la facultad de aquí en adelante. Muy bien, queridos hermanos, les invito otra vez nuevamente a abrir sus Biblias ahí en 1 Corintios, capítulo 12, donde estaba leyendo nuestro hermano Pablo, algunos versículos. ¿Alguno de los presentes ha tenido alguna vez una fractura, algún esguince, donde fue obligado a sacarse una... Se me perdió el mensaje. Te voy a contar, porque mi memoria no es buena, sino que se lo diga a mi esposa. Estos púlpitos no están pensados para todos los mensajes, ¿verdad? Es muy chico, ahora voy a tener que... Bueno, ahí en el 1 Corintios capítulo 12 está hablando acerca del cuerpo, ¿ya? Ahora, ustedes saben que en salud, cuando hay una fractura, un esguince o algo así, hay 2 medios para saber lo que está pasando interno en el cuerpo, ¿no? Uno es una radiografía, que generalmente es lo que le mandan a sacar inmediatamente. Pero ¿qué es lo que muestra una radiografía? La radiografía mayormente muestra los huesos, ¿no es cierto? Los elementos duros, vamos a decir, óseos del cuerpo. Pero si uno quiere saber si efectivamente, aparte de la fractura, hubo un daño a un músculo, a un tendón, a un ligamento del cuerpo, ciertamente se necesita lo que se conoce como una resonancia magnética. Esto me va a ayudar a ver más profundamente cómo están estos elementos del cuerpo. Es decir, nos permite ver las partes blandas del cuerpo, ¿ya? Entre comillas, blandas. Ahora, eso es un estudio mucho más profundo, ciertamente, mucho más caro también, ciertamente, pero más profundo, que me ayuda y me permite ver cómo estamos internamente. Ahora, cuando estamos hablando de esta analogía que Pablo usa en la Escritura, ahí en 1 Corintios, hablando del cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, hablando de toda la iglesia, es decir, de todas aquellas personas que han puesto su fe personal en Cristo Jesús, forma parte de la iglesia, porque por el mismo Espíritu, como dice el versículo 13 que leyó nuestro hermano,
fuimos bautizados en un cuerpo. Posicionalmente todos pertenecemos a ese cuerpo. Ahora, cuando hablamos de la cabeza, sin lugar a dudas, la cabeza está perfecta porque es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo? El cuerpo somos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como miembros de ese cuerpo? Y ciertamente esto, como dije, una radiografía podría aparentar algo. La radiografía sería como lo que yo puedo ver externamente de un hermano, o de una hermana, o de mí mismo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una resonancia podemos ir más hacia adentro, es decir, ver el interior. Ahora, ¿cómo podemos verlo? Ciertamente lo que dice la palabra ahí, primeramente como introducción, en Hebreos 4:12, si vamos inmediatamente, sin perder 1 Corintios, que dice Hebreos 4:12, un pasaje que nos habla de lo profundo que puede llegar la palabra del Señor, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, que dice, el alma y el espíritu, es decir, la parte inmaterial de nosotros, dice, y las coyunturas y los tuétanos, lo que sería la parte física. Es decir, la palabra de Dios no solamente afecta el espíritu y el alma, sino que también debe afectar lo físico. Hay hermanos, hermanas, que de repente les gusta como hacer una diferencia, que la palabra solamente me impacta en mi interior sin afectar lo exterior. Eso no es así. La palabra de Dios afecta todo el ser, debe afectar todo el ser humano cuando éste está en Cristo Jesús. Y dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, que dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto sí que es una resonancia, ¿no? Es decir, hasta lo más profundo la palabra de Dios va a mostrar en qué condiciones estamos realmente. Vamos a orar y vamos a dar lectura a este pasaje nuevamente. Señor y Dios, ante ti vamos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dándote muchas gracias en esta mañana por habernos permitido llegar, Señor. Pero nos permites llegar, Señor, con un propósito. Tú conoces ciertamente nuestra condición actual. Tú conoces nuestro corazón ante ti, Señor. Mi Dios, ayúdanos a abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, estar dispuestos, Señor, completamente a escuchar tu voz en esta mañana y ver cuál es nuestra responsabilidad que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos ante ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en la iglesia, aquí la gracia de Dios de Maipú, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, esta iglesia local, Señor, que es luz en medio de las tinieblas en la cual vivimos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a seguir alumbrando, Señor, entendiendo que hay tantas personas que todavía no quieren a Cristo. Gracias damos, te ruego, Señor, que me dirijas, que el Espíritu Santo me dirija en comunicar tu palabra, Señor, como está escrita, lo que tú quieres comunicar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Permiso. Ahí, vamos a comenzar leyendo nuevamente. Dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que
parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. La verdad que, no siendo posiblemente un gran estudioso de las Escrituras, podemos observar, podemos ver que acá hay dos palabras que se están repitiendo continuamente. Una es el cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo, pero también miembros, en mayúscula, ¿no? En plural, dando a entender que no hay un solo miembro, sino que somos muchos miembros dentro de este cuerpo. En esta situación, Pablo va a referirse a una situación que se estaba dando en la iglesia de Corinto. ¿Y cuál era? Que algunos hermanos menospreciaban a otros hermanos, y otros hermanos se menoscababan a sí mismos. Es decir, con el hecho de mirarse menos por la capacidad que tenían para dar en la iglesia, pero con eso dejaban ver cierta queja ante Dios. Muchas veces cuando decimos no soy capaz de algo, no solamente yo estoy haciendo ver, entre comillas, que no tengo esa capacidad, sino que yo estoy diciendo algo, me estoy quejando ante alguien. Y ese alguien es Dios justamente. Porque Dios, como dice el versículo 18, más Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Cuando nosotros vemos acerca de los dones dados por el Espíritu Santo, dice que también Él da los dones como Él quiere. Por lo tanto, esta prerrogativa que es de Dios debe ser entendida por todo creyente en una forma humilde. Dios me ha dado esta cualidad, me ha dado estas capacidades, y por lo tanto en estas capacidades yo debo servir al Señor. Lo primero que quiero observar acá o quiero compartir es que un cuerpo saludable, estoy hablando, mis queridos hermanos, de un cuerpo saludable. Cuando comencé diciendo acerca de una resonancia magnética es para ver cómo está de dañado algo interno que yo no puedo observar. Esta resonancia magnética a través de la palabra de Dios nos va a ver cómo estamos nosotros efectivamente. Si hay un daño interno que a simple ojo yo no puedo observar, la palabra de Dios me va a mostrar cómo estoy efectivamente. No es lo mismo tener un cuerpo que tener un cuerpo sano. No es lo mismo. ¿Tá? En salud no es lo mismo. Todos tenemos un cuerpo. Pero ¿cómo está ese cuerpo? ¿Está sano? Cuando estamos hablando de la salud espiritual, ¿cómo está mi cuerpo internamente? Aquellos pensamientos que solamente la palabra de Dios puede ver. Aquellas intenciones del corazón. Cantábamos dos canciones que apelan a los sentimientos. Ahora, no está mal. Fuimos creados con emociones. No está mal. Es manifestar, es decir, yo quiero ser, yo quiero disponerme. Pero ciertamente una cosa es la disposición, el deseo, y otra es la acción de efectivamente vivir conforme a la palabra del Señor. Acá en esta carta, en 1 Corintios, el apóstol Pablo había sido informado por la familia de Cloé, en 1 Corintios 1:11, ¿no es cierto?, que había divisiones partidistas en la iglesia. ¿No es cierto? Algunos diciendo nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefa, Pedro, nosotros somos de Pablo, y otros, los más espirituales, eran ¿de quién? De Cristo, ¿no es cierto? Los más espirituales eran de Cristo. Obviamente Pablo lo quiere dejar a través de la carta claro. No tenemos diferentes iglesias. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es uno solo. Más allá de la representación local de las iglesias, todos formamos parte del mismo cuerpo. Interesante la familia Cloé, porque entendió que eso no ayudaba al cuerpo y comunicó a Pablo que eso estaba sucediendo. Hoy en día, ¿cómo serían considerados hermanos que van y le cuentan algo al pastor de lo que está pasando? En buen chileno,
alcahuetes, sapos, ¿no es cierto? Esas serían las palabras, ¿no? ¿Saben que Pablo hace ver a los hermanos como un gesto espiritual? Es decir, cuando hay división, eso no debe ser permitido, hermano. Inmediatamente debemos reaccionar, porque eso finalmente va a traer consecuencias contra nosotros mismos. Lo cual fue fuertemente condenado por el apóstol. Pablo va a condenar. ¿Acaso morí yo? Pablo, ¿quién hizo la obra? No fue Pablo, no fue Cefas, no fue Apolo, sino el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. En el área de la salud, mis queridos hermanos, hay ciertas patologías o enfermedades que afectan la unidad del funcionamiento del cuerpo, donde ciertos sistemas o aparatos del cuerpo dejan de estar bajo el control de la cabeza. Un cuerpo, para que funcione bien, ciertamente debe estar conectado correctamente con la cabeza. La cabeza debe dar órdenes al cuerpo para que éste funcione correctamente. Pero ¿saben ustedes que hay enfermedades donde miembros empiezan a actuar solos? Por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome de Corea. No sé, y espero que nadie no quiero afectar a nadie, no sé si habrá en medio de sus familiares, pero el síndrome de Corea es cuando una persona está en estos movimientos y no se puede controlar. ¿Se imagina lo difícil que debe ser la vida si usted quiere tomarse una taza de café o comer? Ciertamente no lo puede hacer. Hay patologías de esa forma, hermano, como el Parkinson también, donde obviamente las personas no pueden sostener algo sin que derramen, como yo en este caso, derrame el agua. No lo hagan eso, tú acabo de derramar el agua. Ciertamente eso sucede, ¿ya? Y puede suceder mucho más, y eso continuamente. Ciertamente es una patología, un síndrome que afecta, ¿no es cierto?, lo que es el funcionamiento saludable del cuerpo. ¿Qué quiero decir, hermano? Cuando usted deja de estar en comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, que es su cabeza, mi cabeza, ciertamente usted como miembro va a empezar a actuar solo. Va a empezar a actuar solo, es decir, planes solo, decisiones solo, sin tomar en cuenta la cabeza. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a actuar solo ese miembro, afectando lo que es la funcionalidad en unidad que el cuerpo debe tener. Esto, hermano, Pablo hace mucho énfasis a lo que significa cuidar la unidad del cuerpo, porque es un cuerpo. Así como esas patologías afectan la vida diaria de una persona, hermano, de igual manera, un hermano, un miembro, una hermana, un creyente que actúa en forma independiente de su cabeza, del Señor Jesucristo, ciertamente va a terminar afectando a la iglesia local, va a terminar afectando al cuerpo del Señor Jesucristo. Dice ahí en versículos 2 y 13, repaso, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El énfasis parecen juegos de palabras, de repetición, que era una forma de enseñar del mundo hebreo, de enfatizar. Es un cuerpo, somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo, por lo tanto debo estar en unidad. Hay otros pasajes que hablan claramente, Pablo haciendo referencia a esto de cuidar la unidad del cuerpo. Ustedes lo pueden ver en Efesios, donde dice claramente que Él fue puesto por cabeza a nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo, no sus cuerpos, su cuerpo. Colosenses, Efesios 4:12, 5:23, etcétera, está hablando, haciendo referencia a esto. El apóstol enseña a los hermanos que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo, y que para manifestar una unidad visible y permanente de suma importancia entender la obra del Espíritu Santo, que nos puso en el cuerpo, es decir, en Cristo. Ahí en versículo 12 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Posicionalmente, hermano, todos estamos en un cuerpo que es Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú haces algo contrario a cuidar esta unidad del cuerpo de Cristo, ciertamente el Señor te va a llamar la atención. Él es la cabeza. No solamente en la cabeza, sino también dice que es el Señor de mi vida. Yo soy un siervo de Él. Ustedes también son un siervo del Señor. Es decir, somos esclavos comprados por la sangre de Cristo.
Por lo tanto, cuidar la unidad del cuerpo de Cristo también es una responsabilidad. No solamente un deseo, como recién hacía referencia. Nosotros podemos tener muchos deseos en el corazón y pueden haber buenas intenciones, pero las buenas intenciones se acompañan de acciones, de convicciones finalmente. Son las convicciones. Seré un creyente que guarde la unidad. Seré un miembro que se sujeta a la cabeza para dar funcionalidad correcta al cuerpo donde el Señor quiso ponerme, en la función que el Señor quiso ponerme. Por lo cual un cuerpo saludable depende completamente de su unión vital con la cabeza. Vital. ¿Qué significa esto de una unión vital, hermano? Posicionalmente estamos en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida de comunión con el Señor? ¿Cómo está tu vida íntima con el Señor? ¿Cuánto de su palabra tú consumes a diario? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a estar en oración con el Señor? No estoy hablando de prácticas religiosas, hermano. ¿Ya? No estoy hablando oro 4 o 5 veces al día, me leo esta porción. No, porque eso puedo caer en una rutina de religiosidad, que no es lo que quiere el Señor. Yo podría hacer eso todos los días y estar totalmente fuera de la comunión de Dios. Los fariseos, hermanos, hacían oraciones todos los días, públicamente, largas oraciones. Se leía la Escritura, conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué le dijo el Señor en Mateo 23? ¿Cómo los trató de hipócritas? Sepulcros blanqueados, cementerio de víbora. Es decir, la verdad que calificativos nada, vamos a decir, halagadores, ¿no es cierto?, para personas que conocían el Antiguo Testamento y que hacían largas oraciones. Estoy hablando de esa intimidad, hermano, con nuestro Señor, rendido a Él. Orar, leer su palabra, pero sobre todo anhelar estar con el Señor, amar al Señor. Yo no sé si usted será tan pecador como yo, tal vez menos, pero lo cierto es, hermano, que no es. Yo quisiera amar mucho más a Dios, pero cuando empiezo a leer las Escrituras y ver tantos siervos del Señor, me doy cuenta que estoy bastante lejos. Y mi anhelo es poder orar, poder amarle más, poder estar más tiempo con Él. Pero más allá de mi anhelo, nomás tengo que también tener una acción en esto. Un cuerpo saludable, mis queridos hermanos, es el que funciona en armonía, ¿no es cierto? Funciona justamente en unidad primeramente. Pero también un cuerpo saludable es cuando esta multitud de miembros funciona entendiendo justamente sus respectivas responsabilidades. La verdad que el apóstol sigue exponiendo acerca del cuerpo como una unidad, y lo cierto es que está compuesto de muchos miembros. ¿Ya? Ustedes saben que el aparato, es decir, nuestro cuerpo tiene 11 sistemas diferentes: el respiratorio, el sistema muscular, locomotor, el sistema sanguíneo, etc. Y la verdad es que todos estos sistemas que son independientes, todos procuran el bienestar del cuerpo. Porque si falla uno de los sistemas, sucede lo que se conoce como una falla multisistémica, y el final generalmente es fatal. Termina la persona fallecida. Por lo tanto, no es solamente cuidarme en algunas áreas de mi salud. También esto es parte de la administración de nuestro cuerpo físico. ¿Ya? Cuidar que todos estos sistemas, que son tan complejos, cada uno de ellos, funcionen de tal manera que todos se ayuden. Como miembros separados se ayuden completamente. Aquí el apóstol continúa exponiendo que si bien el cuerpo es uno en unidad, lo cierto es que está compuesto de muchos miembros. Esta palabra miembro, si usted lo observa o puede pintar o subrayar, aparece 13 veces en esta porción que hemos leído. Por lo tanto, muestra que hay una multiplicidad de miembros y personifica algunas partes del cuerpo, como el pie y la oreja, haciendo hablar a esto. Interesante como lo expresa Pablo, porque le da como vida, ¿no es cierto?, al pie, cuando dice ahí, versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, aquí, hermano, obviamente
Sabemos que ninguna parte en forma individual está hablando, pero en esta forma jocosa Pablo hace ver cómo los miembros del cuerpo están expresando algo. Y uno se queja porque no soy lo otro, yo no soy parte del cuerpo. La queja, ¿no es cierto?, de algo que soy y que no estoy conforme con lo que soy dentro del cuerpo. Hay otros que son orgullosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se dan cuenta el contraste de estos miembros? Unos se están quejando diciendo, yo no soy esto, por lo tanto no soy parte del cuerpo. Podría decir no soy parte del cuerpo, pero los otros están diciendo, yo soy los ojos, por lo tanto no necesito de ustedes. Ahora, ciertamente cuando nosotros miramos un cuerpo, ¿qué es lo primero o qué es lo evidente que miramos en una persona? Ciertamente miramos su cara. Y si esta persona tiene ojos de color, generalmente expresamos una cierta admiración, ¿no es cierto? Casi todos los latinos tenemos ojos café. Por lo tanto, cuando estamos frente a una persona que tiene ojos verdes o azules, ciertamente es una admiración para nosotros, ¿no? Y uno generalmente va a expresar, qué bonitos ojos tienes debajo de... No, esa es una canción, ¿no? Qué bonitos ojos tienes, ¿no es cierto? O qué bonitos ojos tiene, ¿no? Ahora, ¿usted alguna vez le ha dicho a alguien qué bonitos los pies que tiene? ¿No es cierto? No, ¿no? Aunque las mujeres en verano se tratan de arreglar, ahí se las pintan, ¿no es cierto? Pero generalmente uno no anda y dice, oh, qué bonitos tus pies, ¿no? No lo decimos. Ahora, ¿qué quiero decir esto para entenderlo? Ciertamente hay miembros del cuerpo que son vistosos, ¿no? Como pueden ser unos ojos azules o verdes, ¿no? Pero no significa que esos ojos sean más importantes que el resto del cuerpo. De hecho, los pies son mucho más importantes posiblemente. ¿Qué hacen los pies, hermano? ¿Cuál es la tarea de los pies? Mantenerte en pie, ¿no es cierto? En este estado de bipedestación se dice, ya donde te da sustento. Imagínense, a veces uno dice, ¿cómo un pie? Voy a tratar de hacerlo. ¿Cómo un pie puede mantener a un cuerpo? Es decir, esto es mucho más ancho que el pie. Bueno, ahí con ayuda me sostengo, ¿ya? ¿Cómo lo puede hacer? Ciertamente son sumamente necesarios nuestros pies, ¿o no? Sí que son necesarios. Por lo tanto, mis ojos, si dijeran a mis pies, yo no te necesito, sería muy necio mis ojos, ¿no? Claro, sería muy necio. Ellos son los que me sostienen casi todo el día. Es una pega bastante fatigadora, tienen los pies en relación a otras partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuidado con menospreciar a otros miembros del cuerpo de Cristo. Yo no sé cuáles son tus capacidades. Muchas personas ven a personas que estamos aquí al frente pensando que somos distintos. Cuidado, porque más allá de la funcionalidad, ciertamente todos somos parte del mismo cuerpo. Pero también cuidado cuando la otra persona, por una actitud, entre comillas, de humildad, dice, bueno, yo no tengo esas capacidades. Entonces, como no tengo esas capacidades, termino no haciendo absolutamente nada. ¿Saben? Uno diría, ¿cuál es la función de una uña? Del dedo chico, que a veces está escondido, casi ni se ve. Pero ¿saben, hermanos, cuánta protección brinda esa uña a una persona que es diabética? Tremenda función que cumple. ¿Cuál será la función de tener cejotas? Ahora no las tengo tan grandes porque me las perfilo. No. ¿Cierto? No, me las recorto, hermano. Ciertamente, ¿para qué? Para que no llegue la transpiración al ojo, porque obviamente lo va a irritar, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Nada, absolutamente, se pueden dar cuenta que me fascina la anatomía. Nada, absolutamente nada en el cuerpo está de más, hermano. En el cuerpo de Cristo nadie está de más, nadie. Pero sin embargo algunos hermanos se han automarginado del cuerpo. ¿Y eso qué hace, hermano? No hay nada más complicado para un cuerpo cuando parte de un cuerpo deja de funcionar voluntariamente.
Porque ¿qué tiene que hacer la otra parte? Arrastrar la otra parte. ¿Ya? Con respeto a todo esto. Es decir, y obviamente se va a cargar los miembros sanos. Lo que va a pasar con un miembro sano, cuando tiene que hacer la pega de la otra parte, ciertamente se va a fatigar, se va a cansar. Mi queridos hermanos, cuidado, porque tú puedes estar en esta condición, cargándole el trabajo a otros miembros, cuando tú debes hacer esa función, porque ahí te puso Dios como Él quiso. No olvides este versículo, márquelo, subráyelo. El 18 dice: más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él quiso, hermano, voluntad de Dios. Dios es soberano, hermano. Dios hace como Él quiere. ¿Estás de acuerdo con todo lo que Dios hace? Yo no, hermano. Ciertamente yo no estoy de acuerdo, pero me someto porque Él es el soberano. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Más allá de expresar que no estoy de acuerdo, tal vez esto debería ser así, pero Él es Dios. Él es Dios. Él es el Señor que nos puso a nosotros como Él quiso. El cuerpo humano tiene diferentes niveles jerarquizados justamente de funciones. El cuerpo humano tiene más de 50 billones, hermanos, de células que dan funcionamiento específico, aparatos, como dije, el locomotor, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. Ahora, el cuerpo humano es múltiple en sus miembros. Por ejemplo, los pies, como dije, son los miembros que sostienen justamente, tienen la responsabilidad de sostener todo este cuerpo. Una tarea difícil en relación posiblemente a los ojos que viven deleitándose nomás, ¿no? O los oídos que simplemente escuchan, uno diría. Hay una tarea pesada a los miembros de los pies. Mis queridos hermanos, eso quiere decir que cada uno de nosotros somos tremendamente necesarios para un funcionamiento correcto. El apóstol enseña a los hermanos de Corintios que los miembros debían cuidarse de anidar sentimientos de inconformidad. ¿No es cierto? Como ahí dice el pie, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo. Hay una queja de ese miembro. Bueno, yo quiero ser mano. Alguno podría decir, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el que dirige, yo quiero ese ministerio visible, yo quiero enseñar. Pero posiblemente no son las funciones que Dios te ha dado. Es descubrir cuál es la función que Dios me ha dado dentro del cuerpo de Cristo para ser útil a mis hermanos. Pero también el de orgullo, que decía, recién veíamos en el versículo 21, que alguien diga, yo no te necesito, yo puedo hacer la pega, No hay nada más trágico en la obra de Dios, o entre muchas cosas que es trágica, cuando alguien quiere hacérsela de Superman, o del hombre orquesta, como diríamos, ¿no es cierto? Hacerlas todas. Ciertamente eso está más allá de nuestras capacidades, hermano. Somos seres finitos, y si queremos hacer funciones que no nos corresponden, ciertamente las vamos a hacer mal. Ahora, esto no es lo mismo cuando recién se comienza una obra, donde un pastor, un misionero hace varias funciones. Estoy hablando cuando ya tenemos un cuerpo, como está aquí presente, donde cada uno, Dios lo ha traído no por casualidad. No creas que te tiene Dios por casualidad. La pregunta es, ¿cuál es mi funcionalidad en esta multiplicidad de miembros que somos para ayudar al cuerpo? El apóstol enseña a los hermanos de Corinto que los miembros debían cuidarse de anidar, como dije, sentimientos de inconformidad o de orgullo como miembros dentro del cuerpo, que no llevan a la unidad, sino justamente a la división. No todos podían cumplir las mismas funciones porque era Dios mismo quien puso a los miembros como Él quiso. Versículo ahí 18. Por tanto, una actitud, una reacción de inconformismo, de orgullo, es ir contra el Señor mismo. Es ir contra, hermano. Si tú te quejas por lo que haces, tú te estás quejando ante Dios. Si tú tienes orgullo por lo que haces, es una actitud de orgullo ante Dios. Porque tú no haces nada que Dios no te haya capacitado para hacer. Es Dios que nos capacitó. Si alguien puede enseñar es porque ha recibido de parte de Dios, el Espíritu Santo, esa capacidad. Por lo tanto, somos instrumentos usados por Dios. Por lo tanto, nuestra actitud debería ser de simplemente gratitud, de ser usado como miembro.
El Señor Jesucristo, hermano, es la cabeza. Él sabe muy bien qué lugar vamos a desempeñar dentro del cuerpo. Es decir, Él sabe cuál es la función efectiva que vamos a cumplir. Ahí en Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, estamos para edificarnos mutuamente con las capacidades que hemos recibido. Y cuando estoy hablando de esto, aquí no va una edad, no hay sexo, no hay color, no hay país. Es decir, como miembros del cuerpo de Cristo, como bien dice el versículo 13, sean judíos, sean griegos, esclavos, libres, todos somos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, todos somos útiles en la obra del Señor. Debemos tener corazones agradecidos a Dios por formar parte del cuerpo de Cristo, y que además se nos dé la tarea como miembros en particular de cumplir una función específica para el bienestar del cuerpo. Qué privilegio, hermano, inmerecido, como cantábamos, inmerecido honor que tenemos. Un cuerpo saludable, hermano, funciona en armonía. Vimos la importancia de cuidar la unidad, vimos y entendemos que somos muchos, pero que en esta multiplicidad de miembros ciertamente cumplimos diferentes funciones que van en, vamos a decir, en dirección a fortalecer ese cuerpo. Ahora, un cuerpo saludable, hermanos queridos, es un cuerpo que funciona en armonía. Versículos 22 en adelante, usted puede volver a repasar estos versículos, pero dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Aquí está haciendo una analogía. Hay partes del cuerpo que son visibles a los ojos humanos y otras partes que no, pero ciertamente todo el cuerpo cada miembro es necesario. El apóstol Pablo, quien ha repetido varias ocasiones la realidad del cuerpo de Cristo como uno solo, también hace ver la importancia de cuidar cada miembro en particular, porque más allá de las apariencias de fortaleza o debilidades, todos los miembros deben cuidarse. El cuerpo en su conjunto ha de velar por la armonía para que no haya desaveniencia, es decir, desacuerdo, discrepancia, disputa, que lleven al cuerpo a una autodestrucción. ¿Saben? En la salud hay ciertas patologías en las cuales el miembro mismo, el mismo cuerpo se ataca. Son enfermedades autoinmunes. Es decir, aquel aparato autoinmune ante cuerpos extraños que vienen de afuera, esa es la función de atacar, de poner un límite, ¿no es cierto? Como son las mucosas, ¿no es cierto? Es decir, de tener polvo, gérmenes, cosas extrañas que puedan entrar por las vías respiratorias a los pulmones. Ciertamente hay enfermedades que confunden células sanas y empiezan a atacar al propio cuerpo, como es, por ejemplo, una artritis reumatoidea o bien un lupus. Son enfermedades que se atacan al mismo cuerpo. Ahora, qué terrible, porque ¿cómo te defiendes cuando el mismo cuerpo te está atacando? Ahora, en el cuerpo de Cristo, en una iglesia local, no hay más. Una de las cosas más terribles que nos puede suceder cuando los miembros se empiezan a atacar unos a otros. Porque aquella persona puede estar en una actitud, vamos a suponer que uno de los miembros tiene una actitud equivocada, no está haciendo una función correcta, ¿no es cierto? Como decía, empieza a manejarse solo. Y otro grupo quiere como corregir, pero en vez de corregir, ataca. Es decir, en vez de corregir la funcionalidad, lo que hace es atacar, murmurar, lastimar. Eso no va a ayudar al funcionamiento, porque finalmente un miembro menos ciertamente va a afectar la funcionalidad del cuerpo, porque alguien va a tener que hacer doble pega, doble trabajo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es recuperar al miembro a una acción correcta, a una armonía. La analogía del cuerpo es tremendamente ilustrativa, hermano. Cuestión de observarnos cómo funcionamos nosotros, cómo funcionamos, y vamos a poder aprender mucho de lo que Pablo quiere enseñar justamente entre lo que es el cuerpo
y lo que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Posiblemente Pablo aprendió todo esto de su amigo Lucas, que era médico, pudo haberle transmitido mucho de este conocimiento que plasma justamente Pablo aquí en las Escrituras. Lo que quiere decir, o lo que quiere enseñar a los corintios, que no hay miembros que sobren, hermanos. ¿Ya? Por ahí algunos evolucionistas enseñan que hay ciertas partes de nuestro cuerpo que están de más. ¿Ya? No es así. Es decir, Dios no creó algo por crearlo. Todo tiene un propósito, hasta aquello que es molesto, ¿no? Más allá de las percepciones personales, son útiles y necesarios cada uno de nosotros para el bienestar de la unidad y de la armonía del cuerpo. Nadie puede decir yo no necesito a mi hermano, nadie, hermano. Si lo has dicho alguna vez como que yo no necesito de ellos, hablando del cuerpo de Cristo en su totalidad, ciertamente es un pensamiento incorrecto. ¿Saben? Hace muchos años aprendí del pastor Víctor Veloso, justamente, vaya a 1 Corintios ahí 1:1, al inicio de esta carta. Cuando nosotros hablamos de los corintios, ¿en qué pensamos? ¿En una iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Espiritual o carnal? Carnal. Pablo mismo lo dice en el capítulo 3. Pero miren lo que dice al inicio Pablo. ¿Qué dice en el versículo 2? A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Ciertamente en toda iglesia local hay ciertamente hermanos que empiezan a andar en un desajuste con la cabeza, provocando por lo tanto un malestar al cuerpo en general, al cuerpo local. Pero siempre mi actitud debe estar en querer recuperar a ese miembro para la funcionalidad correcta, porque va a ser beneficiado él y vamos a ser beneficiados nosotros. Nunca olvidar que somos, hermano, la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, cualquier pensamiento contrario no es de Dios, es del enemigo. El enemigo quiere causar división. El enemigo quiere que retengamos sentimientos equivocados. Mi mano, mis ojos no le pueden decir al resto del cuerpo no te necesito. Eso es necio. Pero también el pie no puede decir no, porque yo no soy mano, no soy parte, no soy más importante. Todos somos importantes para el Señor. Por lo tanto, nadie puede decir yo no necesito a mi hermano, no necesito de su don, no necesito de su servicio. Todos estamos unidos posicionalmente en el cuerpo de Cristo y estamos divinamente ubicados en el lugar que Él quiso y por consiguiente donde daremos mayor beneficio al cuerpo, si efectivamente cumplimos con nuestra función. Yo no sé cuál es su función, hermano. Yo no sé cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado, pero ciertamente tú no estás aquí simplemente en vano o simplemente por escuchar. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. El apóstol recalca la individualidad de cada miembro, pero a su vez resalta que somos uno solo en unidad, en armonía, lo cual tiene beneficio para el cuerpo. Un cuerpo en armonía de sus funciones es en consecuencia un cuerpo saludable. La pregunta es, para ir finalizando, concluyendo, somos miembros ciertamente del cuerpo de Cristo, posicionalmente somos miembros. El Espíritu Santo, en el momento que tú creíste en Cristo Jesús, te bautizó, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Posicionalmente somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, perfecta, sin ningún tipo de situación anómala, perfecta completamente, es Dios. Por lo tanto, todo lo que emane de esa cabeza al cuerpo son correctas. Pero, ¿qué pasa con el cuerpo? Que somos nosotros. Y es aquí donde usted tiene que hacerse la pregunta, hermano, hermana. Llegar en esta tarde y no que sea simplemente un mensaje más, no porque esté predicando, sino porque es la palabra de Dios que debo considerar. Debo meditar en la palabra de Dios. La idea de meditar es traer de vuelta, ¿no es cierto?, lo que fue la palabra de Dios, traerlo durante la semana, como miembro. ¿Cómo estoy? ¿Soy un miembro que está actuando en comunión con la cabeza? Por lo tanto, si estoy en comunión, voy a estar
funcionando correctamente. Pero si mi relación con la cabeza no está bien, ciertamente voy a ser igual que un miembro de estos síndromes como Corea o de Parkinson, que actúa por sí mismo. Y eso no es correcto. No te va a ayudar a tu vida. No va a ayudar a tu vida y no va a ayudar tampoco a la iglesia local. De entender que soy un miembro diferente a otro. No soy igual a Nicolás, no soy igual a Pablo, no soy igual a Abel, no somos iguales, pero aún formamos parte del mismo cuerpo y cada uno de nosotros aporta lo que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para que funcionemos y todos seamos beneficiados. También debes analizar y meditar. ¿Estoy en esta condición? Estoy en esta postura de que como miembro quiero también aportar lo que el Señor, como Él quiso, me puso donde Él quiso para cumplir la función que Él quiso. Y finalmente esto de estar en armonía, justamente capacitando, ayudando a que cada uno de nosotros, cuidándonos, para que cada uno de nosotros cumpla la función que el Señor nos ha delegado. Leo la conclusión. La analogía del cuerpo humano como iglesia de Cristo es sin duda una de las figuras más desarrolladas por el apóstol Pablo, haciendo referencia en 4 de sus cartas. Sus enseñanzas, aplicando el conocimiento del cuerpo humano a la iglesia, son extraordinarias. El apóstol Pablo nos enseña con mucha claridad un cuerpo sano, saludable, es uno que cuida de la unidad en la práctica, ya que esta es una realidad efectuada por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Asimismo, debemos entender y valorar la multiplicidad de todos los miembros, cumpliendo las funciones para las cuales fuimos diseñados, y procurar siempre la armonía de sus miembros para que las funciones de cada uno vayan en favor de nuestro bienestar como iglesia local. Aquí todos estamos involucrados, los pastores, los misioneros, los diáconos, la iglesia en general. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a cumplir con estos propósitos que Él tiene para con nosotros como miembros. Que el deseo más íntimo de mi corazón sea justamente fortalecer este cuerpo local que el Señor nos ha dado y que cada uno de nosotros cumpla, sin queja ni orgullo, lo que Él nos ha dado. ¿Oremos?